Muy bien, entonces, pues vamos a hacer la sesión número 6 el día de hoy, el cual es notación científica. Es una continuación de la clase pasada, que fue las bases para entender un poco mejor la notación científica. En este caso fue teoría de exponentes. La idea es, pues, expresar números muy grandes o muy pequeños en números, en una forma resumida, ¿no? Que se pueda hacer más fácil de operar o expresar. Eso tiene que ver con la sesión 6. Vamos a comenzar como siempre con una lectura, pues parte del proyecto de motivación a la comprensión o al hábito de lectura, ¿sí? Yo voy a leer el primer párrafo y voy a pedir en los siguientes párrafos a alguno de ustedes que me ayude con la lectura. La lectura se titula Conservación y protección del medio ambiente, importancia y medidas. Para empezar, debemos comprender el término medio ambiente como aquel espacio en el que el hombre se relaciona e interactúa con el medio, estando compuesto por tres ambientes: el físico o abiótico, el biológico o biótico y el socioeconómico, o podemos también llamarlo actividades humanas, ¿no? Muy bien, continúa por favor, Soto. Yo, profesor. Profesor, mi El pantalla cuidado del... está congelada en la presentación. El Ya, cuidado... continúa entonces. Yo, profe. Sí, sí, continúa. El cuidado del medio ambiente hace referencia a la conducta que mantienen todos los seres vivos, especialmente los seres humanos, para respetarlo, cuidarlo y protegerlo a fin de asegurar su conservación. Muy bien, gracias. Tatiana, continúa por favor con el siguiente párrafo. Buenas tardes, profesor. La Buenas tardes. importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir, de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto, los cuales por desgracia suelen darse con un resultado perjudicial. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. Gracias. Continúa Ana Saldaña. En todo caso, continúa Luciana. En la actualidad, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara del deterioro que ha sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. El primer paso es comprender y ser conscientes del problema. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental. Esta puede ser impartida a los más pequeños en los colegios y a los más mayores a través de los medios de comunicación a fin de involucrar a todos los seres humanos. Muy bien, continúa por favor, Cristian. Ahora que ya sabemos por qué es importante cuidar el medio ambiente y la importancia de este para nosotros y el resto de seres vivos, podemos listar 4 aspectos que nos pueden dar la idea de cómo proteger el medio ambiente y conservarlo. Ahorro energético, ahorro de agua, uso mesurado de recursos y reciclaje. Muy bien, gracias. Entonces, el texto, como ustedes han podido notar,
pues es acerca del cuidado y algunos aspectos que nos pueden servir para conservar el medio ambiente, ¿no? Protegerlo. Al final del texto nos da algunos factores que podemos tener en cuenta al realizar esta labor, ¿no? Entonces vamos a desarrollar las preguntas o actividades que nos pueda presentar el texto. La primera nos dice, ubica los siguientes términos: construcción de viviendas, el clima o los animales en correspondencia con los tres ambientes. Estos los tres ambientes se encuentran en el primer párrafo, ¿no? Me dice que el medio ambiente en realidad pues se encuentra justo a tres ambientes: el físico, biológico y socioeconómico. Entonces vamos a tratar de relacionar los tres términos que están en la actividad 1 con estos tres ambientes. Por ejemplo, la construcción de viviendas, ¿con qué ambiente estará relacionado? Físico. Físico. ¿Seguro? ¿Alguna opinión más? Profesor, ¿puede repetir? La construcción de viviendas, ¿con qué tipo de ambiente está relacionado? ¿Con el físico o abiótico, con el biológico o biótico, o el socioeconómico de actividades humanas? Socioeconómico, profesor. Con el Socioeconómico de socioeconómico, actividades ¿no? humanas. Ujú, con el socioeconómico. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué tiene que ver la construcción de casas con lo que es la conservación y protección del medio ambiente. El problema en este caso es pues que si ustedes se ponen a reflexionar hace mucho, mucho tiempo, el lugar en donde ustedes viven, donde tienen su casa, pues antes estaba habitado o en su lugar había o plantas o era el lugar donde dormían algunos animales, ¿no? El problema con esto pues es que las sociedades humanas siguen creciendo, siguen ocupando lugares donde vivir, urbes o ciudades, y en este caso están afectando a la vida o en este caso al medio en donde está, si no se planea bien la construcción de estos lugares, ¿no? Entonces, muy bien. El clima, ¿cuál vendría a ser? ¿Físico o biológico? Biológico. Físico o biológico. A ver, hay un físico y un biológico. ¿Cuál sería? Físico. Sería físico, ¿no? Muy bien. Por lo que el clima en este caso es un agente del medio ambiente, pero que no tiene vida, ya sea el aire, la lluvia, la radiación solar. Todo esto forma parte del aspecto físico o abiótico. Abiótico significa sin vida. Finalmente, por los animales, lo más sencillo que sería en este caso, ¿qué cosa sería? Biológico. Biológico, porque pues está relacionado con todo lo que tiene vida, ¿no? Plantas, animales, bacterias y todo lo demás. La segunda actividad me pide escribir un ejemplo que demuestre la siguiente afirmación. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto. Esto se encuentra en el tercer párrafo y podemos ponerlo aquí, ¿no? La idea en este caso es pues que un pequeño cambio en cualquier objeto, ser del medio ambiente va a afectar a todos los demás seres vivos o no vivos que viven también en esa región. Un ejemplo es la contaminación del agua, por ejemplo. Imagínense que ustedes empiezan a tirar basura a los ríos, al río, por ejemplo, a uno de los principales ríos de La Peca. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues el, el agua que ustedes reciben para comer va a estar contaminada. Los peces que de repente puedan vivir en ese río, pues se van a morir. O si se adaptan a esa contaminación, no van a ser aptos para el consumo. Y pues de repente las plantas que sean regadas o que sean irrigadas por ese río,
también van a tener ciertas deficiencias nutritivas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo con el cual podemos ejemplificar esta afirmación. ¿Alguien de ustedes saber que me dé un ejemplo de causa-consecuencia mover un factor del medio ambiente? ¿Algún voluntario? Una causa puede ser el aire, Ya, si la contaminas el contaminación aire, del por ejemplo, aire. ¿qué puede pasar? El aire no puede malograr a eso, nuestros pulmones, porque Ya, pero eso es solo, y ahí, en las plantas, por ejemplo, ¿en qué lo afectaría? Eso más o menos tienen que considerar porque dice al resto, ¿ya? Afectaría a los demás seres vivos, pero las plantas no creo, porque las plantas purifican el aire, profesor. Pero también está causando un cambio, ¿no? Entonces las un daño. plantas recibirían, por así decirlo, un beneficio, porque tendrían más alimento. Tengan en cuenta que las plantas se alimentan de CO2, también de oxígeno, pero en menos proporción. Entonces las plantas, si es que se ven con alrededor de bastante CO2, pues para ellos les va, hasta cierto punto, les va a favorecer, pero también es un cambio, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente pregunta, las dos tienen que hacerla ustedes, ¿sí? Cada uno tiene que tener su ejemplo. La tercera dice, si tú tomaras el rol de docente, ¿cuál crees que es la mejor forma de educar a los niños en el cuidado del medio ambiente? Esto tiene que ver en el penúltimo párrafo. Dice, el primer paso es comprender y ser conscientes del problema. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental. En los pequeños en el colegio y a los mayores a través de los medios de comunicación. Para esta pregunta ustedes tienen que pensar como docentes y pues dar un ejemplo de cómo le enseñarían a un niño a conservar el medio ambiente. ¿Alguno de ustedes quiere compartir alguna idea que se les pueda ocurrir? Decirle a un niño que la basura no lo bote, que recicle, el plástico puede reciclar. Ya, muy bien. Podría ser muy bien enseñarle a reciclar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hay un ejemplo, chicos. Ustedes pueden explayarse más. Algún proyecto podemos hacer, pueden escribir de reciclaje y todas las cosas más, ¿no? Un premio de repente por mientras más reciclas y todo lo demás. Ustedes pueden explayarse en esa pregunta. Entonces espero que les haya servido de alguna forma de concientizarse sobre el cuidado del medio ambiente. La situación significativa en este caso nos dice lo siguiente: la contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo causó al menos 8,7 millones, entre paréntesis está la cantidad numérica, de muertes a nivel global en el 2018, según un nuevo estudio. El estudio permite entender mejor el impacto de las partículas que resultan de la quema de combustibles fósiles. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 micrómetros y entre paréntesis está 0,0025 metros, unas 30 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. Es decir, las partículas que son liberadas por la quema de combustibles, pues ustedes ven su cabello, sería 30 veces mucho, mucho, mucho más fino que su cabello, para que tengan una idea del tamaño de las partículas. Ahora dice, los números subrayados representan cantidades numéricas muy, muy grandes o muy, muy pequeñas, por lo que al operar estos valores generan dificultades. ¿Qué otra forma de representación podremos utilizar para facilitar el trabajo con esos números? Si ustedes se han podido dar cuenta, es algo parecido a lo que vimos la clase pasada en la situación significativa, y esto es porque están concatenadas. Tenemos que aprender primero teoría de exponentes para poder aplicar muy bien lo que es la notación científica. Dentro de los saberes previos, en este caso vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué indica el exponente positivo de una base 10, por ejemplo, en 10 a la 9? ¿Qué creen que indique? Que se va a multiplicar 9 veces el mismo número.
Ya, es una buena respuesta. ¿Qué número va a ser multiplicado 9 veces? El 10. El número 10 será multiplicado 9 veces. Haciendo énfasis en este ejemplo. La siguiente pregunta en este caso dice, ¿qué indica el exponente negativo de una base 10, por ejemplo, en 10 a la menos 6? ¿Qué creen que indica el exponente negativo? Es igual, Sería imposible en este caso decir que vamos a multiplicar por menos 6 veces, porque pues el menos 6 veces no existe. ¿Qué sería en este caso, creen? ¿Qué significado tendría el exponente negativo? ¿Mm? No existe, profesor. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Alguien se va a preguntó dividir, la clase profesor, pasada. Dime. que se va a dividir. Muy bien. Podemos decir, pues, alguien preguntó, les decía la semana pasada, profesor, ¿qué pasa con el exponente negativo? ¿No? Decíamos que el exponente negativo, para convertirlo en positivo, lo vamos a cambiar de lugar en la fracción. Por ejemplo, si es 10 a la menos 6, esto se convierte en 10 a la 6. ¿No? Eso decíamos la clase pasada. Por lo tanto, como es una fracción, representa una división, ¿verdad? Se convierte, indica una división. En cierta parte está muy bien, pero hoy día vamos a ver el significado completo de lo que es la base 10 elevado a un exponente positivo y la base 10 elevado a un exponente negativo. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a la parte teórica. Recordamos notación científica. El año pasado vimos también notación científica, entonces el día de hoy. ¿Hola? ¿Walter? ¿Quieres opinar? Bueno. Entonces, decía que vamos a recordar un poco lo que es la notación científica. La notación científica nos dice que es un recurso matemático usado para simplificar cálculos y para representar de forma concisa números muy grandes o muy pequeños. ¿Sí? Sirve para simplificar. Es una forma de escribir. No es necesario, pero nos puede ser muy útil a la hora de operar con este tipo de números. La estructura que tiene una notación científica, pues podemos decirla que es un número, por ejemplo el A, ¿sí? Es un número multiplicado por una base 10, base 10, y un exponente. Esa es la notación científica, ¿no? Un número multiplicado por base 10 elevado a un exponente de la base 10. Ahora, estos elementos tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, el número obligatoriamente tiene que pertenecer a los reales, ¿sí? Es decir, puede ser negativo, positivo, fracción, o bueno, en este caso, decimal, ¿sí? Negativo, positivo o decimal, ¿sí? Puede ser también un número entero. Y el segundo criterio para que sea una notación científica es que este número sea mayor o igual a 1, pero menor que 10. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el 1, el 1.5,
el 1.8, el 2, el 2.5, el 2.95, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 9.852, pero no puede ser el 10, ni números mayores que este. Basados en esto, a ver, Mera Díaz, si yo te dijera que si este número puede ser el siguiente, a ver. ¿Este número puede ser considerado como un número de la notación científica? No se encuentra el estudiante. A ver, vamos a preguntarle. Wendy, el número que he escrito, 22,8, ¿puede ser considerado para la notación científica? ¿Me están escuchando? ¿Me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. A ver, entonces, para todos, ¿el 22,8 puede ser considerado para la notación científica? No, profesor. No, ¿por No, qué? no es profesor, porque Porque tiene que está ser contando. menos de 10. Muy bien, tiene que ser menos de 10. El siguiente número. Menos 0,5. ¿Puede ser considerado para la notación científica? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Todos de acuerdo, sí? No, no. No, ¿Por qué no? No, porque es del 1 hasta el 9. no, profe. Muy bien. Tiene que ser el valor, bueno, acá me equivocaba, ¿ya? El valor absoluto, es decir, el valor numérico de A tiene que ser entre 1 o 1 y 10. Y en este caso, pues el valor numérico es 0,5 y puede ser menor de 1. Por lo tanto, en este caso, no puede ser considerado para la notación científica. Ya vamos a aclarar acá el valor numérico, el valor absoluto. ¿Ya? Porque A puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Vamos a escribirlo positivo o negativo. Muy bien, esas son las dos consideraciones que tenemos para el número. El exponente, es decir, n, tiene que pertenecer obligatoriamente a los enteros. Es decir, puede ser positivo o negativo, pero no puede ser decimal. El exponente puede ser positivo o negativo, pero no puede ser decimal. Por ejemplo, puede ser menos 2, menos 5, 8, puede ser 1.000.000, pero no puede ser 2,5, por ejemplo. ¿Ya? Y la base siempre va a ser 10. En eso sí no hay ningún criterio, que la base siempre tiene que ser 10. A ver, vamos a poner dos ejemplos aquí. Quiero que ustedes me digan si son o no son notación científica. Por ejemplo, el de acá, a ver. El número que he puesto ahorita, ¿simboliza la notación científica? No, profesor. ¿Por qué? Sí, profesor, sí. No, porque el exponente lleva decimal. Muy bien, el exponente lleva decimal. ¿Y qué pasa en el siguiente caso? A ver. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es notación científica o no es notación científica? Tampoco, profesor. ¿Tampoco es notación científica? No. Tampoco porque el exponente lleva decimal, profesor. Sí, profesor. ¿Seguros? Sí. Vean nuevamente, a ver, esa fracción. 8 entre 4, ¿cuánto es? Menos 2. 2. Entonces, ¿es Entonces entero sí o es decimal? entero. Entero, entonces sí es. Sí, ahí ya. Entonces, este 8 entre 4, pues se convierte en menos 2. Entonces, este no es y este sí es. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿ya? El primero decíamos Profesor, que no era por su exponente, nada más. Muy bien, entonces vamos a ver algunos casos de cómo transformar de números muy, muy grandes o muy pequeños a notación científica. profesor, Lo primero que tenemos, dime.
El exponente, si no importa, lleva así como 8,4, se puede dividir, normal puede ser. Claro, si se divide y es un entero, sí va. Pero si se divide y da un decimal, o sea, la división no es exacta, entonces no es notación científica. Vale, profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver algunos casos, cómo transformar, en este caso, pues, notación de números muy grandes, muy pequeños, a notación científica. Antes de avanzar en sí, tenemos que recordar algo. Cuando la coma no existe, por ejemplo, en 50, nosotros no vemos la coma aquí, pero la coma puede ser ubicada al final, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 48 y la coma no está, la coma se puede ubicar al final, ¿ya? Para números enteros, entonces, donde no haya la coma puede ubicarse al final del número. ¿Está bien? Eso es lo que debemos recordar antes de continuar. Entonces, nos dice transformar 5 millones a notación científica. Eso es lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar la coma decimal. Por ejemplo, en este caso, si es 5 millones y no encuentro la coma decimal, ¿dónde lo ubico? Al último. Al último. Ahí está. Voy a utilizar colores. El color rojo es donde se encuentra la coma decimal, ¿ya? Y voy a utilizar el color azul, donde debería estar la coma decimal para que se cumpla la notación científica. Por ejemplo, en este caso de acá, el número 5 forma o cumple el criterio de notación científica, es decir, está entre 1 y 10. Sí, profesor, sí, sí. Sí. Entonces la coma está después de ese 5. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden preguntar, ¿por qué la coma para la notación científica no puede ir ahí? 50. Porque este 50 ya no cumpliría las normas o los criterios para notación científica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar dónde ubicar la coma para que el número que obtengo sea notación científica, ¿ya? Y lo voy a ubicar con el azul. El rojo para la coma decimal y el azul para dónde debería estar la coma, si es notación científica. Una vez que hago esto, yo voy a contar cuántos espacios hay entre la coma roja y la coma azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hago entonces? Yo escribo el número que está formado por la coma azul, luego lo multiplico por la base obligatoria y escribo como exponente cuántos dígitos hay entre una coma y la otra. En este caso es 6. Si va el conteo hacia la izquierda, va a ser positivo. O en otro caso, para que ustedes lo hagan de forma práctica, si es un número grande, el exponente del 10 va a ser positivo, ¿ya? Vamos a ver ahora qué pasa en el siguiente ejemplo. Nuevamente, en este caso sí me dan la coma decimal, entonces no es necesario ubicarla ya. Lo único que tendría que buscar es lo único que tendría que buscar yo es dónde tendría que ubicar la coma realmente para que el número que obtenga cumpla el criterio de estar entre 1 y 10. Por ejemplo, si lo ubico acá, no va a ser. Si lo ubico por acá, también. Si lo ubico por acá, tampoco va a dar, porque sería 0,8 y es menor que 1. Por lo tanto, la coma debería estar ubicada después del 8. Después del 8. De tal forma que el 8 es menor que 10 y mayor o igual que 1. Entonces, vamos a contar entre la coma original o decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces digo yo, el 8, que es el número formado por notación científica, la base 10, que siempre debe estar, elevado al número de dígitos, que en este caso son 9. Como la dirección va hacia la derecha,
entonces va a ser negativo. O de otra forma visto, si el número es muy, muy pequeño, el exponente va a ser negativo. Si el número es muy, muy grande, el exponente va a ser positivo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver otros ejemplos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, poniéndole la coma después del 8, para sumar, tiene que también sumarse el 8. Mm, Se puede contar también claro, el se 8 sumaría el 8. porque son 8 0 y más el 8 es 9. No, o sea, lo que tú cuentas no es el 8, sino lo que cuentas es los dígitos que hay entre coma y coma. Por ejemplo, la coma comienza acá, ¿verdad? Y la otra coma está acá. Entonces tú vas a contar 3, 6 y 9. ¿Ya? Tú vas a contar los dígitos que hay entre coma y coma. Vamos a ver otros ejemplos, no te preocupes, mira. Vas a darte cuenta de eso. Por ejemplo, en el siguiente número, yo me doy cuenta que tampoco hay una coma decimal. ¿Dónde lo ubico esa coma? Después del menos 4. ¿Seguros? La coma decimal Después está después del menos 4. No, sí, después del menos 0, después del menos 487 después, profe. No. Primero tengo que buscar la coma decimal Después del menos 0. Después del 0. al final. Recuerden que cuando no se muestra la coma, yo tengo que ubicar esa coma al final. Al final. Acá no tengo la coma, entonces lo ubico al final. Ahora ubico dónde debería estar. Esa es la coma que ustedes me estaban diciendo. Menos 4. ¿Dónde debería estar la coma? Menos Después 4. del menos 4, como ustedes dijeron. Para que cumpla ese criterio de que el número esté entre 1 y 10. Si yo lo pusiera después del 8, sería 48 y no cumpliría con el criterio. ¿Sí? Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 dígitos entre coma y coma. Por lo tanto, yo digo menos 4, 4 87 por 10, siempre la base, elevado a la 8. Y como ha sido desde un número grande, va a ser positivo. ¿Sí? Positivo. Recuerden que un exponente positivo podemos omitir el signo, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver un ejemplo con un número muy, muy pequeño. De nuevo, de igual forma, yo tengo ya ubicada la coma decimal. Nos la da la coma decimal, no tengo por qué ubicarla ya. Pero yo sí tengo que ubicar dónde debería estar la coma. Este número, ¿en dónde debería ubicar la coma? Después del 5. Entre el 5 y el 0, ¿verdad? Sí. De tal forma que al escribir este número me quede 5,05. De tal forma de que cumple el criterio que esté entre 1 y 10. Muy bien. Entonces yo cuento 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Entonces el número sería 5,05 por 10 a la 9. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Negativo. Porque está Por la menos dirección. 4 puntos. Porque está menos 0. Porque es un número pequeño, ¿no? Porque es un O número porque ha muy ido, grande. perdón, hacia la derecha. Hacia la derecha hemos contado. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que para no seguir las flechas, memorizarse así, ¿no? Si es un número pequeño y lo estoy pasando a notación científica, va a ser el exponente negativo. Si es un número grande, mayor a 10, entonces el exponente va a ser positivo. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea de cómo evaluar el signo del exponente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, muy bien. Entonces, a ver, yo creo que ya. Vamos a continuar con los ejemplos. El primer ejemplo me dice simplificar la siguiente expresión utilizando la notación científica. Por lo tanto, pues yo tengo que expresar primero, antes de multiplicar cualquier cosa, cada uno de los números en notación científica. ¿Okay? Vamos entonces a hacer esto. El primero nos dice el 0,6.
El 0,6. Ya tenemos la coma decimal. ¿Dónde debería estar la coma normal? Después del 6. Después del 6. Después del 6. ¿Cuántos espacios hay? 1. 2. Entonces sería 6 por 10 a la 1 o menos 1. Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1. Porque el número es menor que 1, ¿no? Si el número fuera mayor que 10, en este caso, pues, tendría que ser positivo. O si es un número grande, tendría que ser el exponente positivo. Si es un número pequeño, tendría que ser con exponente negativo. Entonces, yo ya tengo el primero. En lugar de este número que aparece acá, voy a escribir este número de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente me dice 4,02. 4,02. A ver, en este caso la pregunta del millón viene. ¿Tengo que hacer algo ahí o ya está hecho ya? Ya está hecho, profesor. ¿Por qué? Porque está entre del 1 al 10 ahí adentro. Excelente. Porque este número de aquí ya es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces ya está expresado en notación científica. Entonces este ya está tal cual. Ahora el siguiente número es 0,05. ¿Dónde debería estar la coma aquí? Al final. Después Al del final. 5. Después del 5, ¿verdad? ¿Cuántos dígitos hay? 1. 2. 2. Por lo tanto, esto vendría a ser 5 por 10 a la menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Recuerden porque este es un número pequeño. 0,05 es pequeño. El siguiente número vendría a ser 40,2. Ya tenemos la coma aquí. ¿Dónde debería estar la coma normalmente? Después del 4. Después del 4. ¿Sí? Después del 4. ¿Cuántos dígitos hay entre medias? 1. 1. Por lo 2. tanto, tiene que ser 4,02. Solo hay uno, miren. El 0 nada más entre coma y coma. Sí, profesor. 4,02 por 10 a la 1. O por 10 nada más. Porque pues el 1 puede omitirse. ¿Sí? En este caso, para fines prácticos, lo vamos a dejar como 10 a la 1. Y es positivo porque el 40 es un número relativamente grande, mayor a 10. Finalmente, el último número, 0,2. Tenemos a la coma aquí. ¿Dónde debería estar la coma? Al final. Final. Al Después final, del muy bien. Hay un solo espacio y por lo tanto, 2 por 10 a la menos 1, al ser un número pequeño, 0,2. Ya tenemos todos los números. Por lo tanto, en vez de 0,6, 4,02, vamos a reemplazarlo. Vamos a decir E es igual a 6 por 10 a la menos 1 por 4,02, que sigue tal cual, por 5 por 10 a la menos 2, sobre 4,02 por 10 a la menos 1 por 2 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Perdón. Este es 10 a la 1. Profesor, el 4,02 está multiplicado. Nada, profesor, perdón. Ya. Entonces, antes de actuar a la forma alocada, tenemos que simplificar lo que podemos. Arriba hay 4,02 y abajo hay 4,02 se van. En la parte de arriba hay 10 a la menos 1, en la parte de abajo hay 10 a la menos 1 se van. Ahora, cuando llegamos a este punto, lo que nos conviene hacer cuando recién vamos iniciando en lo que es la notación científica es separar por un lado los números que no son 10 y por otro lado los números que son base 10. Por ejemplo, en este caso vamos a decir ¿qué números me quedan que no sean 10? El 6 arriba y el 5. Y en la parte de abajo El 2. el 2. Lo voy a separar de los 10. En la parte de arriba me queda 10 a la menos 2 y en la parte de abajo me queda 10 a la 1. Ahora pues es muy sencillo darse cuenta. 6 por 5, 30. Entre 2, ¿cuánto sería? 15. 15. Ahí está. Sí. Ahora, esta pequeña división o fracción de aquí
vamos a utilizar la teoría exponente que hemos visto en la clase pasada. Tenemos bases iguales 10 con exponentes diferentes que están dividiéndose. ¿Qué hago entonces en este caso según la teoría de exponentes? Se coloca el mismo, Se coloca la misma base, la misma base se coloca, profesor, pero el exponente Exponente cambia. se resta. ¿se suman o se restan? Se suma. Se restan. Se Cuando es resta. multiplicación se sumaban los exponentes. Si hubiera sido 10 a la menos 2 por 10 a la 1, pero en este caso es una división. Entonces decimos, es igual a 15 por 10, 10 menos por 2 menos 1, menos 1. menos 3. No, recordemos que estamos sumando dos números negativos. Es como si dijeras, le debes 2 soles a Pepito y le debes 1 sol a Juancito. ¿Cuánto debes en total? 3 soles. 2 soles. 3. 3. Entonces, ese deber es negativo, entonces sería menos 3. ¿Ya? Hay que acordarse, por favor, leyes de signos. Entonces, la respuesta quedaría ahí por una simple razón. Profesor, ¿me pueden decir ustedes por qué este no es notación científica? En realidad, el texto no me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es utilizar la notación científica para resolver. Sin embargo, no me está diciendo expresar el resultado en forma de notación científica. Entonces, como no me pide eso, pues lo dejo tal cual está ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, para mí está un poco bien claro. ¿No hay ninguna duda? Muy bien. No, profesor. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. Dice, la distancia del planeta Tierra al Sol es aproximadamente 150.000 millones de metros. Si una sonda espacial realiza un recorrido de ida y vuelta desde la Tierra al Sol, ¿qué espacio aproximado habrá recorrido? Tenemos datos, como siempre en problemas, la distancia Tierra-Sol, a ver, ¿no? Es 150.000 millones de metros. Las siguientes me dice que el recorrido es ida y vuelta, y lo que nos pregunta es espacio recorrido por la sonda. Con estos datos, ¿qué puedo afirmar yo? ¿Qué es lo que puedo afirmar, chicos? ¿Qué es el doble, profesor? La distancia final va a ser el doble. Muy bien. El espacio recorrido va a ser el doble, porque se va una distancia y regresa a la misma distancia, me quiere decir que es el doble de la distancia. Entonces digo yo, la distancia recorrida por la sonda va a ser igual a 2 por 150.000 millones de metros. ¿Sí? A ver, están 3, 6, 9. Muy bien. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, escribir tantos ceros, pues es muy, muy trabajoso. Por lo tanto, vamos a recurrir a nuestra herramienta que hemos aprendido a utilizar, perdón. Vamos a convertir este número muy grande, este número de aquí, a notación científica. Yo no veo en este caso la coma. ¿Dónde debería estar la coma? Perdón, Al ¿dónde está la último, coma decimal para este número? al último. Al último. Pero para que sea notación científica, ¿dónde debería estar? Después del 1, después del 1. Después del 1. Muy bien. ¿Cuántos espacios hay? A ver, 3, 6, 9 y 11. Por lo tanto, 11. y al ser un número muy grande, esto va a ser expresado por 1,5 por 10 a la 11 positivo. De esta forma, pues es más fácil, más rápido escribirlo y pues se puede operar. Yo no voy a operar 1,5 por 10 a la 11 ni 2 por 10 a la 11. Lo que yo voy a evaluar o calcular son los números diferentes de 10. Primero, 2 por 1,5, ¿cuánto es? 3. 3, muy bien. 3 por 10 a la 11. Y como pues la distancia estaba en metros,
Entonces, esta es la distancia que recorre la zona. Para resolver este tipo de problemas de notación científica, lo primero, como siempre, es transformar a notación científica, separar números que no son 10 de los que son 10, de las bases 10, operar los números que no son 10, aplicar teoría de exponentes a las bases 10 y luego unirlos como tal, pues, ¿no? Como hemos ido haciendo. No se olviden, por favor, de dejar sus asistencias en el chat del Google Meet antes de que pues terminemos, ¿no? El tercer ejemplo nos dice lo siguiente. La longitud de un virus es de 0,00000008 metros. Esto es un dato, ¿no? Longitud es esta cantidad. Si un virus tuviera una forma circular, ¿cuál sería su radio? Lo que me está pidiendo es el radio. Entonces, pues yo no tengo un pulso excelente, pero vamos a tratar de dibujar un círculo, ¿no? Supongamos que ese es un círculo. Nos dice que, pues, este círculo tiene una longitud, pero al igual que esta longitud, la cual en el círculo se llama diámetro, tiene un radio. El radio, por definición, es la distancia que desde el punto medio, bueno, si lo medimos desde el punto medio, es la misma distancia a todos los puntos de la circunferencia. Si ustedes se pueden dar cuenta, si yo escribo 2 radios, es igual a una longitud o a un diámetro. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, si yo tengo la longitud, ¿cómo hago para encontrar el radio? Entre ¿Qué 2. operación hago? Entre 2. Entre 2. Se divide, profesor. Excelente. Se dividen, muy bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, el radio del virus es 0,000008 entre 2. Lo primero, como ustedes ya han podido notar, es pues transformar este número muy grande a notación científica. Vamos a tratar de hacerlo de una forma simplificada. El número es 8, ¿verdad? Yo lo multiplico por la base que siempre existe y cuento los dígitos. Acá hay 3, y el número es 8, pues lo cuento con todo el 8. Sería 7. Y como es un número pequeño, lleva el signo negativo el exponente. Entonces ustedes también pueden hacerlo así, para evitar tantos colores y todo lo demás. Si no pueden, pues pueden aplicar la forma que hemos estado trabajando. Ahora, esto está entre 2. A ver, Cristian, a ver su micrófono, por favor. Vamos, tú también. Vamos. Muchas gracias. A ver, su compañero. Eres Soberón, que te ha prendido su micrófono. Ya, Soberón. Ya. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos decir, arriba hay un 8 y abajo hay un 2, por lo que quedaría 4. Es decir... 4 por 10 menos 7. Es decir, excelente. El radio de un virus es 4 por 10 a la menos 7. Y como estamos hablando en este caso de metros, el radio también estaría en metros. Y ya estaría expresado en notación científica. Finalmente, el ejemplo dice, la velocidad de la luz recorre 300 millones de metros en solo un segundo. Esto es un dato. Vamos a subrayarlo. Recorre 300 millones de metros en tan solo un segundo. Además nos dice que, como el dato que ya habíamos visto en el problema anterior, el Sol se encuentra a 150 mil millones de metros de la Tierra, ¿no? El Sol de la Tierra. Si el Sol desapareciera instantáneamente, ¿durante cuántos minutos, aún después de su desaparición, continuaríamos observando su luz desde la Tierra? A ver, déjenme ilustrarles. Primero déjenme subrayar, perdón, la parte que nos pide. Nos pide minutos.
¿cuántos minutos continuaríamos observando su luz? Déjenme ilustrarlos entonces un momento. Nosotros tenemos un Sol, como ustedes ya saben, y tenemos nuestro planeta Tierra, pues, ¿no? Que puede estar ubicado por aquí. Hay una distancia bastante grande. El Sol emite rayos de sol, como ustedes saben. Pero estos rayos, a pesar de que viajan muy rápido, se demoran un tiempo en llegar a la Tierra. Si en un momento dado nos dice, este Sol desapareciera, no hubiera, no es que se expulsara o se fuera a una distancia dada, sino desaparece, como si viniera el mago Copperfield y lo desapareciera de un solo, en un segundo. Por lo tanto, pues, ¿qué pasaría? ¿La Tierra se quedaría a oscuras instantáneamente también? No, va a demorar. ¿Por qué? No. Porque Porque una velocidad si de luz 300 recorre mi- el doble. el doble Recorre de... más que una. No, Porque aún hay porque rayos viajando, La distancia que hay entre la Tierra. ¿ya? Miren, aún hay rayos viajando hacia la Tierra. O sea, el Sol puede haber desaparecido, pero todavía hay rayos viajando a la Tierra, ¿sí? Desde el mismo instante que desapareció, el Sol dejó rayos. Desaparece, pero esos rayos siguen viajando. Entonces, ¿cuánto tiempo me dice que demoran esos rayos en llegar a la Tierra para fines prácticos? ¿Sí? un segundo. Eso es lo que me está pidiendo. Ahora, lo que yo voy a hacer para fines prácticos es aplicar mi regla de 3. Este es un ejercicio de regla de 3 o de física que ustedes están viendo, cualquiera de los dos. Pueden utilizar, por ejemplo, ustedes que están en quinto y secundaria y se han llegado a cinemática, su triangulito, espacio, velocidad y tiempo, o también pueden utilizar, en este caso, pues su regla de 3. Decimos distancia y tiempo. La luz viaja 300 millones de metros en un solo segundo. Vamos a borrar disculpen esto acá. En un segundo. Entonces, ¿en cuánto tiempo, en cuántos minutos va a demorar en recorrer 150.000 millones de metros? Serían 0,5. Mientras más distancia, chicos, ¿más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Más tiempo. Por lo tanto, es directa. Se multiplica en aspa. Entonces decimos 3. Vamos a aplicar la notación científica aquí, ¿ya? Para ya no tener que escribir todo este bulto. A ver, el 3 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la octava. A la 11. De frente, a la octava. Dice a la octava. Porque si ustedes pueden contar acá, sería 3 aquí, 3 acá y 2. ¿Ya? Y eso está multiplicado por ¿cuánto? Por X. Por X. ¿Ya? Vamos a poner entre paréntesis para que no se confunda con la X de la multiplicación. Esto es igual a 1 por 150.000 millones. Puedo decir 1,5 por 10 a la 11. Recuerden que esto ya lo habíamos encontrado en el anterior, ¿no? Entonces yo digo, el 3 por 10 a la 8 que está multiplicando pasa a dividir hacia el otro lado. Por lo tanto, diría yo, X es igual 1,5 por 10 a la 11 entre 3 por 10 a la 8. Muy bien, entonces yo puedo decir 1.5 entre 3, esto es igual a 0,5. 0,5. Bases iguales, exponentes se hacen en una división. Se restan. Y es al cubo, ¿verdad? Entonces, como en este caso está expresado en segundos y yo lo quiero en minutos, ¿qué voy a hacer en este caso?
¿Se multiplica? Transformar. No, se dividen. Se dividen entre Ah, 60. 0,5 por 10 al cubo entre 60. Para fines prácticos, en este caso, muchachos, yo voy a multiplicar la parte de arriba, es decir, 0,5 por 10 al cubo. Es lo contrario a lo que estamos haciendo en notación científica. Entonces, 0,5 por 10 al cubo vendría a ser igual a 500 entre 60. Elimino un 0, elimino un 0. 50 entre 6 sale aproximadamente 8. Decimales más, decimales menos. Aproximadamente 8 minutos. Es decir, lo que yo les comentaba como dato hace una sesión, lo hemos comprobado aquí. Que los rayos de sol que salen, bueno, del sol, demoran 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, si el sol desapareciese en un momento dado de la nada, la Tierra tendría todavía 8 minutos de luz. que va a seguir alumbrando. Pasados esos 8 minutos, recién nos daríamos cuenta de que el sol ha desaparecido. ¿Sí? Entonces, chicos, la idea acá pues es sencilla, transformar números muy grandes o muy pequeños a notación científica que nos permita reducir el trabajo y de esta forma pues operar de una forma más fácil. El reto que tienen que ustedes es transformar estos números a notación científica, números grandes y números pequeños, tienen que transformar la notación científica. Esa es la parte 1. En la parte 2 les he puesto un pequeño ejemplo. Dice, la longitud de una onda de luz determina el color de la misma. Si es que la longitud de onda es muy grande, tiene un color. Si la longitud es muy pequeña, tiene otro color. Por ejemplo, una onda de luz amarilla tiene la longitud de, y te dan acá el ejemplo, ¿no? Un dato ahí. Nos dice que tiene una longitud de 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros. Me estaba diciendo, ¿qué distancia le corresponde a 2 por 10 a la 10 ondas? Y acá pues tienen un ejemplo, ¿no? Normalmente la luz se representa de dos formas, como onda o como partícula. Para este fin hemos utilizado la representación ondular de la luz. Me dice que esta partecita, desde acá hasta acá, pues tiene 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros. Lo que te está pidiendo es cuánto mide si acá hubiera 2 por 10 a la 10 ondas. ¿Cómo lo resuelvo, chicos? ¿Habrá alguna idea para que ustedes se vayan con esa idea de cómo resolverlo? ¿Cómo creen que lo van a resolver? Sale 200 centímetros, ¿no? No, no sé la verdad. Pero, ¿qué hago? A ver, piensen, chicos. Lo Ya contrario estamos de en la la... hora porque ustedes han entrado más o menos a esta hora, hace una hora. ¿Qué hago? ¿Utilizaríamos la multiplicación? ¿Por qué? A ver, está muy bien. Quiero que me sustentes por qué la multiplicación. Porque van a ser dos ondas y va a ser el 2 por doble. 10 a la 10. Es como si dijeras, a ver, 2.000 millones, no. Lo que son 2 billones de ondas, creo, si no mal recuerdo. Pero que está representado en notación científica es 2 por 10 a la 10, ¿no? Entonces, muy bien lo que estás diciendo. Es como si a mí me dijeran, yo tengo un piso, una casa de un piso, y la altura es de 3 metros. Si yo tuviera una casa de 5 pisos, ¿cuánto mediría de altura? Una casa de 5 pisos. 15 metros. 3 por ¿Qué 3 por operación he 5, utilizado? la multiplicación. La multiplicación. Entonces, la misma lógica voy a utilizar acá yo. Si una onda, una solita, mide, una onda mide 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros, ¿cuánto medirá 2 por 10 a la 10 ondas? Por lo tanto, ustedes tienen que multiplicar 4.350 por 10 a la menos 8 por 2 por 10 a la 10. Aplicando lo que hemos aprendido el día de hoy, tienen que resolverlo.
Entonces, chicos, ese vendría a ser su reto de esta semana. La siguiente semana es más seguro que pues ya pasemos al siguiente trimestre, porque si les dejo la siguiente semana, la siguiente sesión, como si fuera parte del primer trimestre, pues tendría que dejarles una actividad y me va a quedar muy poco tiempo para realizar esa actividad. Entonces es más seguro que el primer trimestre lo acabemos solo aquí, en este tema, que es notación científica. Vence el plazo para presentar esta tarea el miércoles siguiente, por lo que a partir de esa fecha yo no recibo más entregas del primer trimestre, ¿sí? No recibo más a partir del miércoles. El día o el fin de semana es la fecha límite para presentar los trabajos del 1 al 4, o del 1 al 5 puede ser, ¿ya? Entonces, a partir también del domingo, ya no recibo los primeros trabajos del 1 al 4. Entonces, chicos, hay que preocuparse, se acaba el primer trimestre, tengo que poner notas yo, tengo que revisar bastantes trabajos, en base a esos trabajos ponerles una nota para su primer trimestre. Si es que tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerla a través del WhatsApp. Estaré tratando de estar pendiente. Usted, al igual que ustedes, pues yo soy padre por mi parte, en este caso, claro, y tengo también algunas responsabilidades en casa, al igual que ustedes como hijos tienen responsabilidades, y trataré de responderles sus consultas a la mayor brevedad posible. ¿Hay alguna duda en base a esta sesión? No hay ninguna duda. Muy bien. No se olviden, por favor, dejar su nombre completo en el chat para poder registrar su asistencia. Y de esta forma